Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Prevención TV de nuestro ciclo de salud, en este ya su 6º año en el aire. Hoy sin el compañero de ruta habitual, a quien le deseamos unas muy felices vacaciones, a conciencia de que en este momento no puede ver el programa porque en el avión no se lo van a dejar hacer. En el día de hoy vamos a tener una charla distinta, es un tema del que curiosamente en los 6 años que llevamos en el aire jamás tocamos. Este tema es enfermedad celíaca y luego de un breve corte vamos a estar con la licenciada en nutrición Silvia Galeano. Muy buenos días y te agradecemos desde ya tu tiempo, quien trabaja en la división alimentación del Hospital Durán, de la capital federal, y que nos va a ilustrar sobre el tema. Entonces, luego de un breve corte, estamos con la licenciada. Bueno, Silvia, primero que nada agradecerte tu tiempo. Entendemos que deberías estar en el hospital y estás aquí con nosotros un poco por pedido, de los pacientes que usualmente ven el programa. Y sí, es un tema que jamás tocamos, realmente si lo vamos a mirar así en 6 años es toda una falla. Máxime tratándose de un programa de prevención. Lo primero que te pediría es que me digas qué es la enfermedad celíaca, ¿cómo la definirías? Bueno, para hacerlo simple, primero que quería agradecer que durante estos 6 años, si no se tuvo en cuenta, fue por algo, y bueno, gracias a ustedes tengo este pequeño espacio para poder difundir esta enfermedad que hace muchos años y posiblemente podríamos decir 450 años antes de Cristo ya se hablaba de la enfermedad celíaca, no como tal, pero sí como una intolerancia a las harinas. No nos olvidemos que el individuo básicamente maneja harinas, el trigo, que fue uno de los cultivos más antiguos, y a partir de eso, a lo largo de la historia, de la medicina, se observó que había intolerancias, ¿no es cierto? Pero gracias a la medicina y a la pesquisa que se va trabajando en los hospitales y en el área de salud, se puede determinar que cada vez hay más personas con esta intolerancia o esta enfermedad autoinmune que se presenta con una intolerancia hacia el gluten y las proteínas de ciertos cereales, como el trigo, la avena, la cebada, el centeno, que tienen estos cereales unas proteínas que se llaman prolaminas que actúan como sustancias tóxicas para el intestino. En este caso, digamos que en la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune y genéticamente se da en individuos que tienen predisposición genética. Y podríamos llegar a decir que hay una prevalencia en mujeres más que en hombres. Entonces, A eso iba la pregunta. ¿Qué tan frecuente es? Es frecuente porque si hablamos de la República Argentina, encontramos que un caso, ¿no es cierto? Imaginemos, para hacerlo más simple, un iceberg.
El iceberg tiene una punta y una superficie por debajo del agua. Si yo imagino la punta, sería ese caso donde la persona sabe que es celíaca, pero por debajo del agua tenemos 8 personas que lo son y no lo saben. Debe ser de lo más alto que tenemos en medicina, porque cuando vos hablas de hipertensión, normalmente el 50% de los hipertensos no lo sabe. Pero acá estás hablando de una cifra que ronda el 70, ¿no? O tal vez más. Es 1 en 100 personas. Uh-huh. Dijiste recién que tiene una prevalencia más importante en las mujeres. ¿Eso es así a nivel mundial o es aquí en la Argentina? ¿Y qué tanto? En realidad se ve a nivel mundial, ¿no? Donde es una patología donde se detectó más a nivel del Mediterráneo, y gracias a que el individuo no es sedentario y va trasladándose y migrando, en otros países se fue observando esta patología. En Inglaterra fue uno de los lugares donde se empezó a estudiar un poco más y a difundir esto de utilizar, más allá en el tiempo, de productos que no deberían tener gluten para favorecer la patología. Entonces es un país donde ellos empiezan a usar logos, ¿no? Y esto, digamos, que lo toma la Argentina hace muchos años atrás, donde un grupo de mamás empiezan a investigar, porque no había productos para aportar, porque no olvidemos que es una enfermedad de tipo y de índole social, donde el individuo se le diagnostica la enfermedad celíaca y no sabe para dónde apuntar. El gastro es uno de los profesionales, porque es una enfermedad multiflorida, donde no solamente va a atenderlo un médico gastroenterólogo, sino también otras especialidades, porque esta patología tiene una presentación digestiva, sintomática o asintomática y extradigestiva. Entonces, te quiero preguntar algo antes de seguir. ¿Uno tendría que pensar que el gluten de alguna forma es tóxico o es bueno, y hay individuos que por razón genética o por predisposición genética, como dijiste recién, lo toleran mejor o peor? El gluten es un producto que surge gracias a la industria, porque es una proteína. Y el gluten se obtiene, imagínense, en las masas. Para lograr la elasticidad de las masas, lo elevado que cuando yo realizo un pan debo levarla. Entonces, la acción química por la cual las proteínas y la humedad se vinculan hacen que surja lo que se llama gluten. Ese gluten es una proteína, pero muy bajo valor biológico, no es buena. Es una proteína de bajo valor biológico, que logra la elasticidad en las masas. Para el enfermo celíaco yo no tengo el gluten. Entonces es malo para esta patología, porque es un producto tóxico para el intestino delgado. En el intestino delgado tenemos vellosidades, que son como unos deditos que están en el intestino, donde gracias a esta enfermedad estas vellosidades se modifican a lo alto, a lo ancho, en lo profundo esas vellosidades, esos deditos, lo cual hace que el organismo no absorba correctamente los nutrientes. Y el tóxico es el gluten. Para esta enfermedad y para algunas otras también se está viendo. Por ejemplo, la sensibilidad al gluten también. Hablaste también de predisposición genética. Yo cada vez con más frecuencia noto pacientes a los que se les diagnostica esto en una etapa relativamente tardía de la vida. Te diría que está bien, uno tiene tendencia a decir enfermedad celíaca, gastroenterólogo, endoscopía, pero justamente, hablemos de las formas de presentación. ¿Cuándo un paciente debería pensar, puedo ser celíaco? En principio yo diría que hace muchos años atrás en la facultad se enseñaba como una enfermedad de los niños, ¿no? Claro. No era del adulto. Entonces se observaba que niños con alteraciones en el crecimiento, en la talla, distensión abdominal, dolor abdominal, diarrea, constipación, dificultad en el crecimiento, en la velocidad del crecimiento, hacía que se empiece a investigar un poquito más por qué ese abdomen abultado. Hay genes que hacen que individuos de una familia tengan la enfermedad y otros no. Eso depende también de factores ambientales, genética propiamente dicha, porque les tocó, ¿no es cierto? Realmente, porque como el que tiene ojos claros lo tiene por los genes propiamente dicho, bueno, el enfermo celíaco es porque quizás en alguna línea de la familia algún pariente ha tenido la enfermedad sin saberlo, porque hay manifestación digestiva, como dije antes, y otra extradigestiva. ¿La digestiva no está presente siempre? No siempre, puede ser asintomática también. Es decir, ¿cómo me doy cuenta? Generalmente la persona refiere dolor,
anorexia, es decir, déficit de peso, déficit en la talla, el adulto, no en la talla pero sí en el niño. El adulto manifiesta intolerancia cuando consume harinas, o a veces no consume harinas porque no solamente voy a encontrar el alimento como tal, que es el que me provoca la toxicidad, sino que quizás consumiendo otro tipo de producto industrial o no, que llevo a la boca y produce este malestar. Por ejemplo, hasta pasta dental puede llegar a producir, porque lo que tiene el gluten, que son partículas sumamente volátiles y contaminan otros productos, o incluso cuando yo dije que lo encontramos en el trigo, avena, cebada y centeno, hasta se cuestiona en algunos países si la avena provoca esta intolerancia, esta toxicidad. Y esto se debe a que el almacenamiento de la avena se da en silos donde han sido utilizados con trigo también. Entonces podríamos decir que si tomamos las medidas necesarias para que avena se pueda utilizar, no habría inconveniente. Pero hoy por hoy la industria, en la misma máquina, por ejemplo, donde se elaboran algunos productos, se elaboran productos que tienen trigo o avena, y esto contaminaría lo que menos pensamos que tenga. Que puede ser el ejemplo, hasta incluso hay gente que consume salchichas y dice esto no es harina, y sin embargo está contaminada por contaminación cruzada, o porque se le agrega, porque también tenemos espesantes, colorantes, que también tienen la harina de trigo o de maíz en su composición propiamente dicha. De ahí la rigurosidad que uno ve en los celíacos de tener sus propios recipientes y preparar en condiciones ahí especiales. Hablamos de manipulación. Correcto. Justamente de utensilios y de elementos. Bueno, te voy a decir que nos están haciendo señas detrás de la cámara y nos piden desesperadamente un corte. Así que luego del corte volvemos donde estábamos. Desde que usted contrata una cobertura médica hasta que comienza a utilizarla, todas las empresas son iguales. Después, es mejor que sea el Círculo Médico de Quilmes, quien le ofrece a través de Femeva Salud Quilmes y Emedic una real libre elección del profesional en su consultorio particular y beneficiarse con su aporte de ley.
Bueno, volvemos del corte. Decíamos acá entre cámara que esto se ve con cierta frecuencia. ¿Cada cuánto en chicos y cada cuánto en adultos? En adultos se está viendo uno cada 100 y en niños un caso en 79. Hablábamos también que incluso se detecta en edades que uno no supondría. Generalmente se está viendo en adultos, pero ¿por qué? ¿Por qué esta trascendencia que hay que darle a la enfermedad celíaca en este momento? Es por la pesquisa, por el screening que están haciendo los médicos, gracias a Dios, los clínicos, que empezaron a tomar conciencia de que hay algo más que puede mostrar el paciente en análisis de rutina o en sintomatología y hacen que dude y que pueda incluir en los laboratorios de rutina algunos tips serológicos, es decir, anticuerpos para estudiar, para determinar si el paciente puede o no tener la enfermedad celíaca. Lo vamos a hacer cortos, estamos hablando de test de sangre, vamos a tener que charlar con algún gastroenterólogo y hacer una endoscopía, y el diagnóstico final siempre necesita una confirmación de biopsia, más allá de la sospecha clínica. Pero bueno, contame cómo te llega el paciente a consultorio, ¿de qué síntomas te hablan? El paciente llega a consultorio primero con una etapa de, una vez que ha sido diagnosticado con la biopsia, que es un estudio que se hace a nivel de intestino, ¿no? Donde se saca un trocito de ese intestino, esas vellosidades, y se confirma. Una vez que se confirma, es una etapa de mucha angustia, de contemplación o precontemplación, como se le dice, porque no saben esto de qué hago, qué como, porque uno sale a la consulta y me dijeron que no puedo consumir trigo. No es solamente trigo, avena, cebada y centeno. Pero bueno, entonces necesitan herramientas. Llega a la consulta con este proceso de dudas y uno lo que hace es, con mucha paciencia, educación alimentaria. Son varias entrevistas que tenemos con las personas porque es tanta la información que hoy por hoy tenemos, porque hace que mucha industria y muchas casas de dietéticas y empresas han tratado de manejar productos para que el enfermo celíaco manejar y producir y además de promover una alimentación saludable, con productos aptos para celíacos, siempre y cuando estos tengan logo, pero ese logo esté incluido en el listado de alimentos del ANMAT, que es un organismo, una entidad que estudia los alimentos, cada 2 o 3 meses renuevan esas listas, no nos quedamos con solo una, y esas listas renovadas tienen alimentos aptos para celíacos y otros que no lo son. Entonces, el paciente se le da las herramientas informáticas, porque hoy por hoy tenemos sitios web, Facebook, redes sociales que hacen que no solamente nos quedamos con la entrevista de nutrición, donde se le da el plan alimentario saludable y dentro armónico a la patología que él tiene o tiene la paciente, y se le da las herramientas para poder defenderse cuando sale a la calle. Porque, como dije anteriormente, desde la pasta dental hasta lo que ingiere la boca para consumo diario, puede estar contaminado. Y se le da las herramientas para evitar la contaminación cruzada, que son esos procesos donde el organismo o el individuo almacena mal los alimentos o manipula mal los alimentos y puede llegar a contaminarse sin querer o yendo a comer afuera, porque es una enfermedad netamente social, donde se excluye a la persona por la condición de celiaquía. No hay lugares aptos, tienen miedo a contaminarse en otras casas o en restaurantes, tienen la posibilidad de llevar, como uno le enseña siempre, un tupper con los alimentos aconsejados, hechos y elaborados en su propia casa, pero pasa que a nivel social todo el mundo prueba, les gusta, quedan sin comida en los eventos sociales, entonces trae aparejado un poco más de angustia. Y lo que yo creo que es en este momento realmente para resaltar es el valor que tienen los productos. Hoy por hoy los productos que se encuentran en el mercado tienen un valor de 3 a 5 veces más caro que un paquete X, supongamos, de fideo que consumimos cualquiera de nosotros que quizás no seamos celíacos. Entonces hay que tratar de introducir a la persona en talleres de cocina, en manejarse en reuniones con asociaciones u organizaciones no gubernamentales, como el ACA, ACELA u otras, donde se sientan en talleres donde hay otros pares y donde puedan intercambiar información. Entonces, la primera pregunta que puede surgir de acá, uno dice, pero si la intolerancia tiene que ver con las harinas, yo puedo salir y comer, pongamos, un asado
o cualquier otra cosa similar. Acá en este punto lo que tenemos que vigilar siempre es por qué no se hace, porque existe la posibilidad de la contaminación cruzada. El asado se puede comer, se puede consumir. El tema es cómo, quién lo prepara, cómo lo prepara, si usa el mismo tenedor para pinchar una víscera o un trozo de carne y con eso algún alimento que después se lleve al plato de ese paciente, y la contaminación se pasa de un tenedor al alimento, del alimento al plato, y cuando llega el momento de ingerir va a consumir pensando que esto no tiene trigo y de repente puede tenerlo, y lo lleva a la boca y a las pocas horas tiene dificultades digestivas, distensión, dolor, diarrea. Entonces uno enseña que hay formas de comer asado, por ejemplo, usando la misma parrilla, pero bien higiénico el lugar donde va a consumir la porción de carne del celíaco, y con elementos separados. Después comparten la mesa con el resto. Se sienten marginados, pero bueno, es una forma de asegurar la calidad y hacer una vida un poco más sociable. Dijiste 3 palabras terribles: se sienten marginados. ¿Se necesita algún tipo de preparación psicológica, por decirlo así, para asumir esto sin tener dificultades? A mí me ha pasado, por la experiencia que tengo en el hospital, de mucha gente llegar llorando, no sé qué hacer, todo es caro y no puedo. Entonces, gracias a esta demanda se generó lo que son los talleres de cocina para celíacos, donde lo hacemos cada 2 o 3 meses, invitamos a la gente a que se incluya. Entonces conocen otras personas, se vinculan, pasan direcciones, se encuentran y pueden sentirse no marginados porque encuentran pares, y de alguna manera esa marginalidad uno la encuentra en sí mismo si quiere, porque hoy por hoy, a esta altura, en 2015, tenemos herramientas. Cuesta todavía, pero hay herramientas. Hay jornadas, hay simposios donde uno se encuentra, donde se divulga la enfermedad, cosa que esto hace años no pasaba, hace 40 años no pasaba. Hay lugares donde se pueden ir solamente a cenar o almorzar, pero apto para celíacos, donde está cuidado el procedimiento de elaboración, de almacenamiento, y lo que queda también es una correcta elaboración y aprender a manipular las masas, que no es la misma masa que nosotros conocemos. Una pregunta: dijiste lugares donde están las condiciones dadas para los celíacos. Me imagino que si estamos hablando de restaurantes, bares o similares, no los controla el ADMAT. ¿Existe algún tipo de asociación de celíacos que controle esto? O... Debería haber. Hay, pero no la hay. Hay intendencias que cuidan un poquito más, hay ciudades que cuidan un poquito más, y hay otros que todavía se sigue peleando para que se reglamente la ley, ¿no? Porque la ley está. Bueno, peleando para que se reglamente. Es decir, la ley está sancionada pero no se aplica. Exacto. Por definirlo Todavía hay restaurantes que no toman medidas. Como hablamos antes con el hipertenso, quizás no se pone la sal en la mesa, pero todavía ponen la panera en la mesa en restaurantes. Cuando el paciente o la persona, antes que el paciente, llega y si quiere comer, tienen que tener la oferta de tener la panera apta para celíacos. Algunos lugares lo tienen y otros no. Por eso está bueno informar. Antes que nos echen, porque ya vi un par de señales sospechosas en el aire, contame la actividad del Durán, las jornadas que tienen ahora para ofrecer si alguien quisiera ir en estos días. Perfecto. En este momento, en el mes de noviembre, el 25 de noviembre, en el Hospital Durán, que queda en Caballito, en la calle Díaz Vélez al 5000, están invitados si quieren participar a un taller de cocina para celíacos, que lo hacemos con Andrea Pini, que es una chef reconocida, y brindamos lo que sería un pan dulce navideño, para que aprendan a hacerlo más económico y rico, eso lo puedo asegurar. Y por otro lado tenemos en Quilmes, para la gente que no quiere viajar a Caballito, las jornadas quilmeñas de enfermedad celíaca, que se dan en el Espacio de Arte Doña Rosa, que queda en Colón al 200. Ahí van a encontrar 2 días, el 17 y el 18 de noviembre, 2 jornadas donde tengo la posibilidad también de dar a conocer esto de la divulgación de la enfermedad celíaca para los que debutan con esta condición y aquellos que quieran aprender, ya sea familiares o amigos y profesionales, ¿por qué no? Bueno, va a ser un gusto que la gente de aquí, los locales, tengan su propia posibilidad, sobre todo en un lugar tan reconocido y tan afecto al público quilmeño como es Doña Rosa. Una vez más te agradezco tu tiempo, no creo que sea la única vez que tengas que venir porque nos damos todo un lujo teniendo una licenciada en nutrición especialista en el tema. Así que bueno, una vez más te agradezco tu tiempo, supongo que el de todos nuestros pacientes también. Nosotros contamos con una página en Facebook donde el público hace llegar sus preguntas, de manera que si llegas a
a recibir algo nuestro o alguna, ¿Cómo no? sabes de qué se trata. Yo agradezco este espacio para empezar a cortar la brecha de estos 6 años que habían pasado sin divulgarlo. Bueno, esto está y hay nutricionistas que están trabajando y siempre recomiendo que no prueben nada sin antes consultar. Están las listas, o no se pueden escapar. Hay redes sociales, hay listados, están los profesionales que pueden colaborar con los pacientes. Muy bien, luego de un breve corte entonces cerramos el programa. Gracias una vez más. Bueno, llegamos así al final de una nueva emisión del ciclo, extrañándolo a Javier. Solo hoy aquí para cerrar esto, agradeciéndoles a ustedes la fidelidad de siempre, la de ustedes y la de los sponsors. Esperamos que el programa les haya gustado y los invitamos una vez más a todos aquellos que tengan dudas cuando consumen harinas, que se sientan mal, que tengan hinchazón de vientre o similar, que para eso tenemos jornadas en Quilmes, próxima semana, martes y miércoles en la Casa de Teatro Doña Rosa, allí en Colón al 200. Los esperamos, no falten.